¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta revisión de las noticias de esta jornada y también las principales de la semana en esta edición ya 2 de octubre. Pasemos a revisar los titulares. Cerca de 850 millones de pesos de parte del GORE en convenio con Vialidad y Hualpén permitirán la primera etapa de mejoramiento del camino a Chome. Los trabajos comenzarán durante el 2022. Y seguimos viajando y descubriendo los sitios arqueológicos de nuestra región. Hoy vamos a la histórica Penco y sus primeros habitantes. También conoceremos algunos secretos de la península de Hualpén en la arqueología del Biobío. Se lo anunciábamos en titulares, municipio, vialidad, también gobierno regional buscan el mejoramiento del camino a Chome, una conectividad que debe ser básica, por supuesto, para los habitantes de la península de Hualpén, que llevan muchos años esperando el mejoramiento de esta ruta. Es uno de los puntos más hermosos de la península de Hualpén. Chome está a un poco más de 20 kilómetros del centro penquista. Aún así, cuesta llegar en vehículo, el que demora cerca de una hora, gracias al mal estado del camino, el que se ha buscado reparar año tras año y de parte de diversos organismos. Ahora el gobierno regional junto a Vialidad firmaron un convenio para la conservación de la vía. El monto es cercano a los 855 millones de pesos. Lo que se está construyendo va a ser la base para una futura pavimentación. Hoy estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas en la construcción de un convenio de programación y lo que acabamos de conversar con don Claudio, estamos de acuerdo ambas partes que la pavimentación, que es la mejora final que necesita este camino, va a venir inmediatamente a continuación porque lo vamos a incorporar en el convenio de programación que estamos negociando. Y este es un sector que, si tuviese un camino acorde a la demanda de los vecinos, no hay duda que sería un polo turístico importante. Las mejoras en la conectividad serían fundamentales para quienes viven en las caletas de Chome, Perone y Ramuncho. Creo que esta primera fase de inversión nos da un gran aliento para poder trabajar ese proyecto en lo particular, que yo creo que va a ser la solución definitiva para la conectividad importante que tiene que tener nuestras caletas hoy día hacia nuestro territorio. Nosotros la mitad de nuestro territorio es santuario de la naturaleza. Y el trabajo en conjunto podría hacer que llegar a estos hermosos lugares sea muy simple, porque escuche lo que dicen los vecinos sobre este viaducto. Pésimo, pésimo, pésimo. O sea, no, los vehículos ni los furgones escolares duran por el mismo tema del camino, es súper malo. La máquina la pasan, pero el camino ya no da más, entonces se echa a perder al tiro. Los recursos serán traspasados al municipio para darle el vamos a todo el proceso que conlleva una licitación y concretar la obra, la que comenzaría literalmente a pavimentar la solución definitiva. Los plazos se concretarían durante el 2022. Y continúa la incertidumbre. Los trabajadores de la salud son cerca de 3.000 los que habrían terminado ya su contrato porque fueron contratados, bien digo, por la pandemia. Junto a ellos se termina el estado de excepción. No saben qué va a pasar con ellos, por supuesto. No deja de ser un número importante. Esto lo reportó Fernanda Vega. Con la emergencia sanitaria a nivel país, se contrataron cerca de 32.000 funcionarios en el área de la salud para apoyar el combate contra el COVID-19, todos a honorarios. Con el fin del estado de excepción, también se desvincularía gran parte de estos trabajadores desde el 1 de octubre. En la región del Biobío serían cerca de 3.000 los funcionarios en esta condición en la red asistencial, es decir, trabajando en los hospitales de la zona. Además, hay otros 1.500 contratados por la Seremi de Salud. ¿Qué pasará con ellos? En todas las estrategias que hemos desarrollado, ya sea fiscalización, trazabilidad, vacunación, residencia sanitaria, y por lo tanto la gran mayoría de ellos permanecería en la Seremi de Salud, por lo menos la continuidad va a seguir ahora. Estamos analizando caso a caso, pero hemos visto, por ejemplo, en algún momento tuvimos 280 personas en residencia sanitaria, nuevamente aumentamos a 700, donde tenemos la mayor cantidad de funcionarios en residencia sanitaria, así que nuevamente nuestros funcionarios están realizando una tremenda labor ahí, estamos aumentando los equipos de trazabilidad, hoy día aumentamos la búsqueda activa.
Si bien las autoridades ponen paños fríos a la situación, por lo menos con los contratados desde la Seremi, en la red asistencial la incertidumbre es mucho mayor. Por ejemplo, solo en el Hospital Regional Guillermo Gran Benavente son cerca de 700 los honorarios COVID. Desde la FENAT, Federación de Trabajadores de Salud, insisten en que sin estos funcionarios la crisis al interior de los centros aumentará considerablemente. Nosotros ya traíamos una lista de espera que era grande, pero ahora con el contexto de la pandemia se dejaron de realizar prestaciones y eso significa que tenemos una lista de espera que está mucho más abultada que antes. Y lógicamente es lo que te acabo de decir, que no podemos creer que eso lo vamos a hacer con el personal que tenemos, porque sería sobrecargarlo, sobreexigirlo, y por tanto se requiere de este personal para poder brindar esa salud que la gente ha estado esperando durante todo el contexto de la pandemia. Las federaciones ya han pedido a los diferentes servicios de salud de la región transparentar las listas de funcionarios que serán desvinculados. Sin embargo, hasta el momento solo Talcahuano les adelantó que poco más de 100 trabajadores no continuarán con sus labores, es decir, un 34%. Hoy día, a un día y medio de que se acabe el mes, no tenemos claridad desde el Ministerio de Salud ni tampoco de los servicios de salud, en particular el Servicio de Salud Concepción, con más de 1.200 trabajadores y trabajadoras aproximadamente a honorario y que reforzaron los equipos de salud, no saben si continúan a partir del 1 de octubre, con un perjuicio en lo personal, es decir, que se quedan sin su fuente laboral, pero también con un gran perjuicio para la labor asistencial que el Servicio de Salud Concepción hoy día entrega en los distintos establecimientos hospitalarios de su red. Desde los servicios de salud de Talcahuano y Concepción indicaron que no se referirán al tema, pues todo estaría concentrado en el Ministerio de Salud. En tanto, desde la FENAT adelantaron que de no contar con una declaración del MinSal antes del 1 de octubre, vendrán nuevas manifestaciones. Y continuamos en materia de salud porque el Ministerio tomó la decisión de excluir a los municipios en el plan de la trazabilidad y que los Seremi sean los encargados de realizar este trabajo. Sin embargo, algunos alcaldes, por supuesto, dijeron que no estaban de acuerdo con la medida, incluso algunos dijeron que era una falta de respeto. Una nueva modificación se realizó en el plan estratégico para combatir la pandemia, y es que el Ministerio de Salud decidió quitar a los municipios del proceso de trazabilidad de casos COVID-19 para que solo las Seremis de cada región se hagan cargo de este trabajo. En cuanto a los municipios, seguirán siendo parte de la atención primaria de salud, es decir, continuarán realizando acciones realizadas al testeo de casos activos y sospechosos. En este momento, por la situación sanitaria y epidemiológica que tenemos, la Seremi de Salud mantiene su equipo de trazadores y por lo tanto en la estrategia TTA los municipios son fundamentales en la búsqueda de casos con el testeo y la Seremi de Salud va a hacer la investigación epidemiológica. Sin embargo, la noticia no fue muy bien recibida por parte de algunos alcaldes, catalogándola como una mala decisión, ya que consideran que esto es una herramienta clave para enfrentar el COVID-19. Yo creo que es una medida netamente centralista, una medida que pareciera ser un poco triunfalista, en el sentido como que esto ya se ha terminado, entonces todo tiene que volver a la normalidad. No, tenemos que mantener ese trabajo coordinado con los municipios. Somos los municipios la institución pública más cercana y más creíble por la comunidad. Somos la primera prestadora de servicios. Se nos quiso dejar de lado cuando comenzó la pandemia. En tanto, la presidenta nacional de la Confusan, Gabriela Flores, se manifestó en desacuerdo con la decisión, ya que aún la pandemia no se ha terminado en el país y muchos trabajadores de la salud han perdido su trabajo. Lamentamos profundamente como organización la decisión que ha tomado el Ministerio de disminuir todo lo que tiene que ver con la trazabilidad en la atención primaria, dejando solo en exclusiva a lo que tiene que ver con la seremía. Consideramos que no es el momento, dado que la pandemia no se ha terminado en este país, aún seguimos teniendo los contagios. La situación ha sido advertida además por el Colegio Médico, donde anunciaban a través de un comunicado que hoy 1 de octubre la atención primaria ya no realizaría más la labor de trazabilidad. Dicen que soy hiperactivo y es verdad. No paro un segundo. Quiero estar en todas y hacerlas todas. Es como querer vivir a la velocidad de la luz. Por eso necesito estar siempre conectado y por eso elegí Mundo. Porque con Mundo puedo reunirme online, puedo entretenerme, jugar, postear en mis redes, chatear, hablar con mi familia y mis amigos.
Por eso elegí Mundo, porque son expertos en fibra e hiperconectividad. Semana de presidenciales en Medios UDEC. Martes, José Antonio Cast. Miércoles, Marco Enrique Sominami. Jueves, Sebastián Sichel. A las 20 horas a través de las multiplataformas de TVU, Radio UDEC, Radio y Diario La Discusión de Chillán y Diario Concepción. Te invitamos a comentar con el hashtag presidenciales en Medios UDEC. No te pierdas esta semana de conversaciones con una mirada regionalista. Presidenciales en Medios UDEC. Y pasemos a revisar la historia de un barrio icónico de Concepción, uno de los más antiguos, Pedro de Valdivia. Conversamos con algunos de sus vecinos y esto es lo que nos dijeron. Veamos la siguiente nota que preparamos con Germán Olave, Pablo Illón y también Miguel Formas. El sonido del paso del tren o el biotren es parte del ambiente de este barrio, Pedro de Valdivia, ubicado a pocos minutos del centro de Concepción. Es un sitio que data del siglo XIX. Aquí dicen que se le fue quitando espacio al río con rellenos de terrenos, con casas construidas sobre palafitos por las constantes inundaciones y crecidas del Biobío. Con el tiempo, igual hubo casas patronales hacia el Cerro Caracol, de colonos de aquellos años, principalmente europeos, por el auge de la economía en la zona. Un contraste claro, en un barrio donde sus habitantes lo recuerdan con cariño. Yo llegué a los 2 años y mi mamá arrendó en Arraumenda entre Balmaceda y Sargento Aldea por 2 años. Después demoró 2 años en rellenar donde nosotros actualmente vivimos. Se construyó su casa, pero el problema es que tuvieron que hacerlo como palacito porque subía el río 3-4 veces en el año. El río que subía tardíamente era en octubre. Bajaba la avenida que venía espuma y ya la gente se preparaba para hacer los puentes de una casa a la vecina. Y la vecina seguía con la otra vecina. La calle Luis Acevedo, ahí llegaba el río en esos años, yo le estoy hablando de 1954, 56. Cuando el río subía, penas traían para nuestros papás, pues. Para nosotros era feliz porque andábamos en bote, con los militares, con los mismos vecinos, pero a ellos se les llevaba todo, pues les llevaba la ropa, las bateas, los chanchos, las aves que criaban. Hoy la población Pedro de Valdivia alberga a más de 10.000 habitantes, y si la lucha en sus inicios era contra lo agreste del terreno y el río, en el camino se fueron sumando otras batallas, acordes a la modernización y calidad de vida de la ciudad. Mi barrio siempre ha estado en lucha, de una manera u otra, porque los vecinos, con sus dirigentes que han sido toda la vida, han ido juntas de vecinos, se ha luchado siempre para tener, por ejemplo, primero la luz, el agua, entonces fue una lucha, después el alcantarillado, la urbanización de las calles, pavimentación, entonces todo viene con lucha de años. El vecino de Pedro de Valdivia es un vecino solidario, luchador, un gran guerrero porque no los quedamos sin dar las batallas. Yo lo diría, somos un ejemplo de gente que lucha, que cuando se le pone una idea a nosotros, por ejemplo, se nos puso la idea ahora último de que no teníamos alcantarillado hasta el año 90. Empezamos a luchar, fuimos a Valparaíso, al Congreso, un grupo de vecinos de acá, a pelear una planta elevadora para el sector, porque sin planta elevadora no podíamos tener alcantarillado. Y logramos ese anhelo de tantos años y gracias a Dios gran parte del barrio tiene alcantarillado. El barrio Pedro de Valdivia también sabe de un pasado industrial. Paños, tejas, suelas, etcétera, se hacían por estos lugares. También se instaló cervecería Keller, que en 1907 pasó a llamarse CCU. Ahora quedan solo ruinas a los pies del Cerro Caracol.
Si antes las construcciones más cercanas a este macizo denotaban un mayor estatus social que las que daban hacia el río, la llegada de la línea del tren terminó delimitando mucho más al sector. Que no es posible que una línea del tren marque la diferencia entre un sector y otro. Prueba de ello, sin ir más lejos, mucha gente del sector de Pedro de Valdivia hacia el cerro se atiende en el consultorio, en nuestro CEFAM, que orgullosamente, ¿cierto?, fue inaugurado el año 2018. Por decir algo, ¿ya? Aquí no debe haber ninguna diferencia. Aquí este es un barrio del cual yo me siento muy orgulloso de vivir en él, porque es un barrio donde aún en muchos casos existe esa amistad de los vecinos, esa solidaridad. Cuando hay alguien que está en problemas, inmediatamente nos reunimos todos los dirigentes e inmediatamente vamos en su ayuda. Pedro de Valdivia es uno solo que comienza en calle Esmeralda y termina en Sanders, ¿ya? Desde la costanera del río Biobío hasta el Cerro Caracol. Yo me siento muy orgullosa de mi barrio y nunca lo dejaré ni que me regalen un chalet afuera. No, me quedo en mi barrio. Tremenda historia de Pedro de Valdivia, uno de los barrios más icónicos de El Gran Concepción. Cambiamos de tema y, por supuesto, se realizará un encuentro de constituyentes y candidatos a la presidencia, liderados por Corbiobío, quien organiza. Esto se concretará el 4 y 5 de noviembre próximo. La idea es conocer las propuestas de descentralización. La descentralización ha sido una aspiración por décadas. Algo se avanzó con la creación de la nueva institucionalidad, los gobernadores regionales, un nuevo cargo público y electo democráticamente que hoy trabaja en obtener las competencias y atribuciones necesarias para generar el esperado desarrollo de los territorios. Claro que aún falta mucho por avanzar. Es por eso que Corbiobío, una de las corporaciones que más ha contribuido en la regionalización, organiza la Cumbre de las Regiones para los próximos 4 y 5 de noviembre en el Teatro de la Universidad de Concepción. Hemos elaborado bastantes mecanismos para proponer bastantes alternativas, y esto desde dos equipos muy fuertes que tenemos en Corbiobío. Uno, el equipo económico, y otro es el equipo jurídico. Ambos equipos han trabajado en sus especialidades permanentemente y han generado bastantes indicaciones que, como digo, algunas ya han sido transferidas y otras, esas mismas y otras más complementarias, serán entregadas. Las propuestas y conclusiones que se expongan en el evento serán entregadas a la Convención Constitucional y a los candidatos presidenciales. De hecho, ya fueron invitados a participar, ya que es evidente que Chile está en un momento estratégico en el que la descentralización es pieza fundamental de un desarrollo equitativo del país. Estamos redactando la Constitución, estamos iniciando un nuevo periodo presidencial con la figura del gobernador regional. Todos esos pasos que se han ido dando, la Corbiobío ha generado instancias para descentralizar. La Corbiobío hace muchos años, y ustedes van a ver una imagen atrás, con Claudio Apostol, con Gira, con Gaete y con otros muchos tantos, instalaron temas que permitieron llegar a hoy, a discutir y estar en este instante de poder dibujar un mapa regional mucho más robusto, dibujar un país mucho más descentralizado. Las propuestas van en la línea de un modelo de Estado que implique mayor autonomía política, financiera y administrativa. Ideas que hace meses se trabaja junto al mundo académico, con las universidades que integran el CRUCH, Consejo de Rectores, más institutos y universidades privadas. Importante destacar que la difusión a nivel nacional de la Cumbre de las Regiones sigue uno de los hilos relevantes, que es a través del CRUCH con todas las universidades nacionales. Sí, es cierto, gatillado desde las universidades regionales, pero esas conversaciones ya están en la mesa, por lo tanto eso ya está ocurriendo. Y esperamos los 2 días del evento, de nuestra cumbre, esperamos poder, como digo, tener de la manera más concreta posible todas esas conclusiones y esas indicaciones. La Cumbre de las Regiones se desarrollará en 2 formatos, presencial y vía streaming, donde al menos confirme una delegación de la convención para participar el día 4 de noviembre y ya para el 5 será la jornada presidencial.
Y si usted es automovilista, ponga atención. Y bueno, si es que utiliza las vías exclusivas del transporte público, porque en un plazo no más allá de un año comenzarán a operar las 51 cámaras que detectarán a los infractores que mal utilicen estas vías. El vamos se dio en San Pedro de la Paz. Comienza la cuenta regresiva. Presencia de autoridades y fiscalizadores en la vía exclusiva del transporte público en San Pedro. Mientras que en el corredor de autos particulares no es hora punta y la paciencia se apodera de los automovilistas. Y vaya acostumbrándose, porque pronto no habrá fiscalizadores, sino cámaras que detectarán cuando usted haga mal uso del corredor de los buses. Lo que hay que tener claro es que este sistema es automatizado y por lo tanto la notificación efectiva le va a llegar a su casa de que ingresó a un corredor de transporte público, va a tener una foto que lo acredita y la citación correspondiente al juzgado de policía local en la comuna que corresponde. Y es que el proyecto ya está en marcha para sancionar a los conductores que mal utilizan diversos puntos del Gran Concepción y hacen que el transporte público no tenga prioridad en el uso de la calle delimitada para ellos. La primera fase se incorpora el corredor de transporte público Carrera, Prat y el corredor de transporte Paicaví en la comuna de Concepción y en la comuna de San Pedro el corredor de transporte público de San Pedro de la Paz. Medidas duras para sancionar, porque hoy lo que menos circula por la vía exclusiva del transporte público es precisamente eso, buses. Calle que si se utilizara bien podría hacer fluir más rápido, incluso también los vehículos de emergencia. Autoridades buscan fomentar el uso del bus, pero con datos un poco desactualizados. Escuche bien. El 60% de los hogares del Gran Concepción no tiene un vehículo según la encuesta Origen-Destino y además el 41% de los viajes que se hacen en transporte público. ¿De cuándo es la encuesta? La encuesta es del año 2015. Y desde esa encuesta hasta ahora mucho ha cambiado, ¿o no? El uso del automóvil ha incrementado con la pandemia en al menos un 40% según Sectra. La venta de usados y nuevos se disparó al punto de no tener stock. La vía exclusiva es una cosa y la otra es cómo darle solución a quienes apuestan por un viaje en vehículo. Lamentablemente estamos en Concepción, la región, no somos Santiago y no se han hecho las inversiones que corresponden para que se cumpla el objetivo. Van a seguir llegando grandes cargas de vehículos nuevos que han comprado la gente y que obviamente no se los han entregado de inmediato. Por lo tanto, va a existir aún más vehículos particulares en las calles. Es necesario pasar del diagnóstico a la acción. Hoy día hay una batería de proyectos de conectividad que están considerados por el Estado en la planificación territorial, en el nuevo Plan Regulador Metropolitano, por ejemplo, con la actualización del trazado de la ruta Piedemonte. Nuevamente aparecen los denominados proyectos emblemáticos que buscan descongestionar esta comuna. Las 50 cámaras deberían estar instaladas y funcionando en 35 puntos estratégicos en un año más. Si es automovilista, vaya juntando paciencia. Desde este lunes a las 20:30 horas, Circunscripción 10, candidatos y candidatas al Senado conversan con Medios UDEC, un espacio de entrevistas de 30 minutos donde se abordarán diversas temáticas ciudadanas. Circunscripción 10. La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias del país. Vamos a ir a caminar a la paralela ahora ya. En la casa de Giselle, en Ovalle. Dale, vamos. Se vive Teletón. ¡Ay! Uno, vamos, hagamos 10. En la casa de Dante en Colina. Dos, vamos. Se vive Teletón. Vamos a flexionar tu piecito, ¿ya? 1, 2. En la casa de Axel, en la isla de Chihuahua. Derechito nomás. Se vive Teletón. Pasa para este lado, ¿ya? Franca. Y en la casa de los que se motivan, como la señora Olga, en Puerto Montt, también se vive Teletón. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días. Y seguimos descubriendo sitios arqueológicos en la región del Biobío. Viajaremos a Penco y también a la península de Hualpén. Conoceremos los modos de vida de los primeros habitantes de esta zona. Recordemos que este proyecto es ganador del Fondo de Medios de Comunicación Social 2021 y cuenta con el financiamiento de la Seremi de Gobierno y el CORE.
En Penco se podría concretar, escuche bien, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XXI en nuestro país. A fines de septiembre comenzarían las excavaciones en 3 céntricos puntos de esta ciudad. Primero en esta escuela, que antiguamente era el convento de la Orden Franciscana. La otra en esta caja de compensación, donde por allá en el 1600 se edificaba el Palacio del Gobernador. El último, el actual Café del Palacio, que antes daba historia a la Universidad Pencopolitana. Fue en agosto de 2017 cuando en nuestro informativo le contamos de esta noticia. Los nexos del actual Penco, o la primera ciudad de Concepción, y la historia de Chile se remontan a la llegada misma de los españoles a esta tierra. Hablamos de mediados del siglo XVI, vale decir 1550 en adelante. Desde la última administración municipal es que en esta comuna se han volcado a su historia. El futuro de Penco está en su pasado, repiten los pencones como un mantra. Y tienen razón, son tantas las riquezas arqueológicas que guarda este territorio que los vecinos constantemente hacen hallazgos en sus domicilios. Siendo coherente con su destino, el año 2016 se inauguró el Museo de Penco. Su director Gonzalo Bustos nos recibe y nos hace un pequeño recorrido mostrando algunos de sus tesoros, muchos de los cuales han sido precisamente hallazgos de vecinos en sus propios patios. Primero aquí encontramos todo lo que es paleontología asociada a la formación quiriquina, principalmente lo que hay en el Lirquén y en el sector La Cata, que son fósiles asociados a esta formación. Ahí están los famosos plesiosaurios, que son famosísimos. Claro, son reptiles marinos que existieron aquí, tanto en Penco, ahora como hablamos de comunas, en Penco, en Tomé. Aquí está lo que estamos investigando nosotros en específico, que son ya cazadores-recolectores. Estamos hablando del periodo arcaico, vale decir, como dice ahí, 10.000 a 2.000 años atrás. Claro, aquí el sitio arqueológico Playa Negra 9, que se descubrió a propósito de la construcción de la ruta interportuaria que conecta Penco y Talcahuano. Ahí se hizo este hallazgo, se hizo un salvataje arqueológico en 2003-2004, en donde se encontraron osamentas y otros objetos asociados también a estas personas que habitaron nuestro territorio. Sí, ahí tenemos, bueno, pesas, que son ya clásicas, las conocemos, ¿no es cierto? Las pesas de red, las puntas de flecha. La pesa de red, los proyectiles o puntas de flecha. Yo cuando he preguntado por esto, la verdad es que los arqueólogos no saben decir si son flechas o no son flechas. Sí, por eso hablan ellos de punta de proyectil. De punta de proyectil, sí. Efectivamente. Y ahí está la talcahuanense, que es clásica nuestra. Y aquí ya estamos avanzando en el tiempo. Claro, acá nosotros colocamos también en contexto con los complejos culturales el Pitrén y el Vergel, que también se dice que dan paso al tema de la cultura mapuche. Entonces, hacemos un contexto también global, no solamente de lo que fue Penco, sino que el territorio más macro de la región, en donde también podemos dar cuenta de que esto da paso a otras culturas. Entonces después ya aparece todo lo que es mapuche, con su religión, con su cultura, con su forma de ver la vida, y también con objetos asociados a esto. Con símbolos. Claro. Entonces, esto es lo que nosotros podemos mostrarle previo a los 1550, que, como tú decías, es muy poco lo que se conoce, es muy poco lo que se explora, pero que es tan relevante o más importante también de lo que está documentado. Penco, como ninguna comuna de Chile, sabe muy bien dónde estaban sus edificios históricos. Esto es gracias a que existe un mapa del año 1712. Es muy famoso. Había un paralelo. La Concepción en Penco. 1712, y así también Alonso Ercilla, en su poema épico La Araucana, también menciona a Penco y a Concepción. Entonces se produce una dualidad. En algún minuto se llamó como de los dos nombres, digamos. Es que es el Valle de Penco. Es como que si tú vas a Concepción y lo llamas el Valle de la Mocha, o La Mocha y Concepción al mismo tiempo. Conocido como el mapa Fresier, en él se puede observar claramente la disposición de las viejas estructuras como el Cabildo, la Casa del Gobernador, la Universidad Pencopolitana y un sinfín de iglesias y templos, entre estos últimos la iglesia franciscana.
Pedro Andrade, nuestro asesor arqueológico para estos reportajes, fue quien precisamente encabezó las excavaciones con la idea de descubrir esta última iglesia. El Penco actual es una ciudad que está sobre otras ciudades. Uno podría pensar que ciudades como Santiago, La Serena, ¿cierto? Podrían, o el mismo Concepción metropolitano actual podría tener esa condición. Pero la verdad es que aquí en Penco pasa eso. Acá fue la primera fundación de Penco y bajo esa ocupación de la española también encontramos asentamientos prehispánicos, que fue lo que nosotros pudimos ver a partir de las evidencias. Lo pudimos evidenciar directamente con lo que encontramos, porque pudimos hacer fechas de esos materiales y tenemos por lo menos una ocupación de 100 años antes de que llegaran los españoles acá a Penco. Durante las excavaciones se encontraron unas 300 piezas de diferentes periodos. Gracias a la gentileza del Museo de Penco conocemos algunas de ellas en persona. Aquí encontramos un picaporte y una cerradura, ambos lo más seguro que pertenezcan a la iglesia San Francisco. Porcelana correspondiente a una vasija albarelo, vidrios decorados con oro, incluso un desangrador. Una pieza histórica muy curiosa que se utilizaba para lo que indica su nombre, sacar sangre a los pacientes. Además, en esta excavación se encontró cerámica fracturada de origen prehispánico. En total fueron rescatadas 961 piezas de distintas épocas. Se confirma que Penco tiene todo para ser declarado la cuna de la historia reciente en Chile. Para la prensa quedó la noticia: una excavación en la que se buscaban los cuerpos de los gobernadores de fines del siglo XVI. Pero este tema no quita el sueño a Pedro Andrade. Si lo encontramos, maravilloso. Sería, como dices tú, un hallazgo a nivel mundial, encontrar 4 o 5 gobernadores, aunque sea uno, que podamos identificar. Pero lamentablemente, como el área está tan intervenida con el crecimiento urbano de Penco, las posibilidades se nos achican. Por lo tanto, yo creo que la expectativa de encontrar a los gobernadores tenemos que mantenerla baja. Si resulta, fenomenal. Si no resulta, no importa. Acá hay otra historia más que contar, que es igual de rica y es igual de importante para la comunidad de Penco. Hoy, como gran monumento al pasado de Penco y como capital del Reino de Chile, permanece el Fuerte La Planchada, fundado en 1687 y retratado con maestría por el gran Cerreitug. En su diorama, que está hecho con tal precisión que es fácil adivinar su magnificencia en el siglo XVI como fuerte principal de la zona de la frontera. Pero nuestra misión principal como equipo de la arqueología del Biobío es descubrir a los primeros habitantes de esta bahía. Como ya presupone usted, estaban en este lugar miles de años antes que la llegada de los españoles. Reiteremos que los hispanos invaden estas tierras en 1550 y se estima que esta zona ya estaba habitada por grupos organizados de cazadores-recolectores hacía no menos de 6.000 años antes del presente. Tendríamos que decir que la historia de Chile empieza cuando hay huellas de que el hombre está actuando en este territorio. La historia es vasta, no es solo lo que pasa desde la llegada de los españoles. Ahí tenemos lo que es la escritura y ellos empiezan a documentar todo, pero tras de eso hay mucho que explorar, hay mucho que no sabemos, pero y si tú me preguntas, así como la isla Quiriquina, el territorio Penco también es un museo en sí. Vamos entonces por la historia larga de este territorio. Ya teníamos antecedentes de sitios en las inmediaciones de Penco y desde el museo nos confirman que han visto unos conchales que no son otra cosa que lugares donde los primeros habitantes se instalaban para hacer su vida. ¿Dónde? En Playa Negra, hacia un humedal o marisma, frente al sitio Bellavista en la desembocadura del río Andalién. No nos costó mucho dar con el lugar y nuevamente se repite la historia y contexto. Acá puede existir un conchal y de hecho para allá sigue. Sí.
¿te fijas? Sí. Que hay una acumulación importante, que puede ser que esta bajada de agua sea artificial y pasó cortando parte del conchal, y además toda la actividad forestal que vemos detrás puede haberle afectado. Pero cuando tú hablas de discreto te refieres a que no tenemos... No es muy grande, no es tan potente como Bellavista o como lo que hemos visto en la Quiriquina, pero la idea de la ocupación es la misma. Estamos al lado de un humedal, ¿cierto? O una marisma, no sé. Que es un sector de, como hablábamos ya, que es un sector de maximización de recursos, por lo tanto es un sector bastante seguro para la instalación de grupos cazadores-recolectores. Ahora, dentro de los antecedentes que manejamos en la bibliografía, en este sector sí aparecen sitios arqueológicos registrados, siendo uno de los más importantes, si siguiésemos caminando hacia Andalien, remontando el Andalien de cierta forma, nos encontraríamos con donde estaba el antiguo sitio Playa Negra 9, que fue rescatado en el contexto de la construcción de la ruta interportuaria. Hay un viejo dicho arqueológico que retrata bien el tema de los hallazgos. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Esto quiere decir en buen chileno que si no encontramos prueba, no quiere decir que el hecho no haya ocurrido. Es probable que no lo hayamos encontrado. Y aquí en Playa Negra se han encontrado muchas piezas de pesca, pero hasta ahora no hay evidencias de alfarería, por ejemplo. Por lo tanto, podríamos presumir, solo presumir, que esta ocupación es de un periodo de cazadores-recolectores arcaicos, vale decir 5.000, 6.000 años antes del presente. Entre sus actividades estaba la caza de mamíferos y las aves, además de la recolección de mariscos, moluscos y crustáceos que queda en evidencia con estos conchales. Pero la pesca, sobre todo la pesca, era una actividad en la cual estas personas se habían especializado. Que es el sitio más rico que se conoce en la región de la Araucanía en cuanto a la cantidad de piezas de red que aparecieron, porque aparecieron cientos, por no hablar de miles de piezas de red en ese lugar, ¿cierto? Entonces se construyó el camino y apareció el sitio arqueológico. Y ese sitio está alrededor del 3.500, 4.000 antes del presente. Playa Negra 9. Y por lo tanto podemos también suponer que eran expertos en navegación. Con total certeza podemos afirmar, de hecho, que quienes habitaron la isla Quiriquina, cuestión que analizamos en el capítulo anterior, llegaron precisamente navegando a la posición insular. ¿Cómo vestían estas personas? ¿Dónde vivían? ¿A la intemperie? No, claramente no. Aquí las condiciones meteorológicas son claves. Sobre este tema hablamos con Mauricio Mazzone. Cuando llegaron los primeros habitantes a fines del Pleistoceno, la situación del extremo sur todavía, el hielo se había recién retirado. En el sur de Chile los glaciares montanos también estaban todavía en acción, pero estaban replegándose. Entonces llegan en un momento que ya, pero todavía con condiciones frías, hace 13.000 años atrás. Mucho más frío. Sí, más frías. Y con el comienzo del Holoceno, o sea, 10.000 años para acá, empiezan condiciones más cálidas. Pero entonces, como estas personas habitaban en las cercanías del mar y como el mar subió notoriamente tras la era del hielo, ¿es probable que muchos asentamientos estén bajo el agua? Sí, claro. Sí, porque como el nivel del mar, por ejemplo, en Magallanes, que es el caso que yo más conozco, se han hecho estudios geomorfológicos y de otra naturaleza, y el nivel del mar hace 12.000 años atrás estaba a una cota de más abajo que menos 40, menos 60, menos 80, en fin. ¿Metros? Sí, con respecto al nivel actual. Y después, con las condiciones cálidas de lo que se llamó el óptimo climático, hace 7.000 años, 6.000 años atrás, con temperaturas tan altas o más altas que las actuales, el nivel del mar se sigue elevando por el mayor deshielo de las cordilleras, de la Antártida, etc. Y se eleva en algunas partes
5 metros por arriba del actual o 10 metros incluso. Se discuten cuánto es la elevación del nivel del mar. Y entonces, ¿qué pasa? Si en las primeras ocupaciones que llegaron la costa estaba mucho más retirada que en la situación actual, evidentemente el litoral inmediato puede haber sido ocupado y eso después, la transgresión marina, el aumento del nivel del mar, hizo que sitios quedaran por debajo. Ya conocemos algo de los primeros habitantes de lo que hoy se conoce como Penco. En este capítulo queremos visitar también Chome. Nos han dicho que en las inmediaciones de la caleta también hay sitios interesantes. Vamos para allá. Chome está ubicado en lo que se conoce como la península de Hualpén. Hoy es un lugar que está declarado santuario de la naturaleza y supuestamente protegido, pero no es raro escuchar o leer en las noticias que debido a su gran belleza y plusvalía sea muy requerido para proyectos habitacionales. A su inigualable belleza ahora habrá que sumarle el tema arqueológico, porque aquí se han reportado cerca de una veintena de sitios de interés. No solo en Chome, sino Rocoto, Ramuncho, La Desembocadura, Lenga, Caleta Perone, entre varios más. Antes de seguir, escuchemos al Consejo de Monumentos Nacionales sobre sitios arqueológicos y proyectos inmobiliarios. Muchas veces estos hallazgos en el marco de alguna iniciativa de inversión o de proyecto generan también mayor conocimiento de la arqueología en los distintos territorios. Entonces, definitivamente, sí hay mucho que investigar y esta disciplina va avanzando en la medida también de que se van realizando investigaciones y prospecciones por un lado, pero también que ocurren hallazgos ante determinados proyectos o que se realizan estudios pensando en la realización de proyectos. En Chome nos disponemos en la búsqueda del sitio Chome 1. Por razones obvias no podemos dar la dirección precisa. Nuestra intención no es llamar a los saqueadores. Sí podemos decir que no está en la caleta misma, aquella que conocemos por su historia ballenera. El lugar nos impresiona por su belleza nuevamente. Tienen en las alturas un evidente parecido geomorfológico con la isla Quiriquina. Vale decir, sitios planos en altura perfectos para el avistamiento del territorio. La península de Hualpén, además de la riqueza natural que tiene, también funciona muy parecido a lo que veíamos en la desembocadura del Andalién. Un sitio grande, que puede ser Chome 1, un poco más allá está Chome 4, más cerca de la caleta está Chome 2, Chome 3. Hay varios sitios en este sector, este no es el único, este es el más importante y el que está más fechado y el que ha sido más trabajado. Podríamos agrupar entonces Bellavista, Conchales, Desembocadura del Andalién, Conchales, Chome, o Península de Hualpén, porque tienes desde Lenga, Ramuncho hasta Rocoto, sitios arqueológicos en Conchales en altura y similares a esto. Y obviamente la Quiriquina. Después de un rato lo encontramos. Chome 1. Las coordenadas ayudan. Aquí está el perfil de la excavación de hace 25 años. Y aquí me marca que estamos exactamente encima del punto del sitio Chome 1. Y yo creo que aquí estamos. Yo creo que este es el sitio. Pero, como tú bien decías, el pasto, acá está. ¿Viste? Acá está. Eso estoy sacando solamente pasto para no incumplir lo que dice el Consejo de Monumentos Nacionales. En cualquier material que quede suelto, ¿cierto? Queda acá en el sitio. Y así damos cumplimiento a la norma patrimonial de no sacar nada. ¿Tú no conocías este sitio? Yo no conocía este sitio. Lo conocía en el sentido de la literatura, ¿no? Pero nunca había estado acá y calzó justo con la coordenada que teníamos. Así que... ¿Se ven conchas de loco? Sí, se ven... ¿Este es loco, no? No. Este es un loco pequeño, sí, es un loquito pequeño. Un picoroco. No, mentira, este es un loco grande también. Restos de concha. Los locos siempre son... O sea, y aparte que hay una cosa que tú te fijas acá. Muy carnoso, probablemente le entregaban mucha energía. Y no hay como hay locos de distinta talla,
no podríamos hablar que los cazadores recolectores están seleccionando los locos, sino que están sacando todo lo que pillan. En el lugar me llama profundamente la atención el emplazamiento geográfico, la existencia de esta flora con una serie de arbustos gigantes que, sumados a unas rocas también grandes, hacen perfecto las veces de casas habitaciones. Tengo una sensación, llevamos varios programas en el cuerpo ya y tengo una sensación, pero una sensación que me nace, no está basada en la evidencia como seguramente tú lo has hecho, pero tengo la sensación de que aquí es perfectamente probable que hayan estado viviendo acá, digamos. Está la protección de los árboles, si bien es cierto en una zona alta y probablemente los fenómenos meteorológicos, porque va muy duro aquí, pero es un lugar precioso para vivir, y las rocas, y los árboles, y el Conchal un poco más allá. Indudablemente por aquí pasaron. O sea, aquí estuvieron. Por aquí transitaron. Estoy seguro que aquí estuvieron. Y lo que yo te decía, traer las conchas desde allá abajo hasta acá. Para trabajarlas acá arriba. Para consumirlas y todo, tiene que haber implicado un tremendo esfuerzo. De hecho, no cuesta mucho hacerse la idea que efectivamente aquí, en el mismo lugar donde nos encontramos y en medio de estas rocas, vivían hace miles de años los primeros vecinos de Hualpén. Cuando recorremos estos lugares, no es difícil sentir alguna envidia por estos hombres y mujeres y niños que aquí hicieron su vida por generaciones. Todo se desvanece cuando Pedro nos cuenta que la expectativa de vida de estos primeros vecinos eran no más de 30, cuando mucho 40 años. Ya nos vamos. De regreso, una sorpresa. El equipo de la arqueología del Biobío descubre un sitio nuevo, un sitio que no está en los textos. Vamos a echar una mirada a ver si efectivamente... Aquí tú no tienes referenciado de que haya... No, nada. Así que vamos a ver de qué se trata. Y claro, efectivamente se ve en el perfil un conchal, ¿te fijas? Que acá está mucho más denso. Se alcanza a ver. Sí, conchas de locos, fíjate, locos de gran tamaño, ¿cierto? Y una clara, son las mismas especies que hemos visto en todos los conchales de estos días. Y hay una continuidad hacia allá. Y esto es tremendamente importante porque en el fondo nos habla de que arqueología puede haber en cualquier parte. Eso está de tiempo. Años. ¿Y hay más lugares como eso que usted ha visto, encontrado por acá, Conchales? Sí, pues. ¿Dónde? Arriba allá hay una parte que le llaman Los Chilcos, en plena loma, ahí hay conchales. Y la gente antes vivía del marisco. Y toda esta estratigrafía que tenemos acá, es que esto nos muestra el lugar donde la gente se asentó. Este es el cerro original. ¿De ahí? Y aquí para arriba, claro, de aquí hacia abajo, toda esta parte, y aquí empezaron a acumular. Aquí empezaron a sentarse. ¿Te fijas? Y aquí empieza la ocupación más densa. Probablemente esta lapa no es de acá. Esta lapa sea de acá, de la parte. Claro, pero la base de la ocupación está sobre este sustrato. Y tiene una ocupación, de nuevo, ¿cuántos serán? ¿40, 50 centímetros? Y volvemos a conversar de lo mismo. Lo que implica traer conchas desde allá hasta acá. Así es, nunca fue nuestro propósito. Este equipo no solo explora y muestra los sitios ya prospectados, sino que aportamos con nuevos hallazgos que serán por supuesto informados al Consejo de Monumentos Nacionales para su protección.
Bueno, y este capítulo y también los que van de esta serie de la arqueología del Biobío los puede revivir en www.tvu.cl. Y revisemos cómo estará el tiempo. Tropiconce para Gran Concepción. Domingo, 16 grados con una mínima de 6. Ya comienza a aparecer el sol de primavera. El lunes, 17 grados y una mínima de 6. El martes, similar situación, 16 grados y una mínima de 7. Los Ángeles, capital de la provincia del Biobío, domingo 16 grados con cielos despejados y una mínima, atención, de 1 grado. Lunes 18 de máxima, la mínima será de 2 grados con cielos despejados. El martes máxima de 18 y una mínima de 5 grados. Lebu, domingo 16 grados como máxima con cielos despejados y una mínima de 6. Lunes 17 grados y una mínima de 6 grados también. Martes también despejado, 16 grados como máxima, mínima de 7 grados. Bueno, y seguiremos recopilando también, por supuesto, declaraciones de por qué Héctor Muñoz, Seremi de la región del Biobío, Seremi de Salud, deja el cargo. Estuvo desde diciembre del 2018 enfrentado a la pandemia y justo ahora cuando la Delta predomina en la región del Biobío, deja el cargo. Los motivos, por supuesto, estarán en www.tvu.cl. Mostremos el último Twitter que hay registro de él, que dice: gracias a todos y todas, Dios ha sido fiel y por siempre lo será. Así que seguimos recopilando declaraciones y, por supuesto, tratar de contactar al Seremi por qué esta decisión. Si es que realmente le pidieron la renuncia o fue de voluntad propia. Seguiremos viéndolo, por supuesto, a través de www.tvu.cl. Muchas gracias por acompañarnos en este sábado 2 de octubre. Pueden seguirnos a través de nuestras distintas redes sociales y el detalle también, como se lo mencionaba, en www.tvu.cl. Que estén muy bien. Chao, chao.